La audiencia se realizó en Manhattan, ante el juez federal Elvin K. Hellerstein. Fue un arraignment, el primer paso procesal en un caso penal federal. Se leen los cargos, se confirman identidades y los acusados ingresan su declaración inicial. Ambos acusados se declararon no culpables. Maduro afirmó en la sala que fue capturado ilegalmente y que seguía siendo presidente de Venezuela. Su defensa anunció que impugnará la legalidad de la captura y que planteará argumentos de inmunidad. En cambio, Cilia Flores también se declaró inocente. Su defensa señaló lesiones físicas y solicitó atención médica. El tribunal fijó una próxima audiencia para marzo del 2026. No hubo debate de fondo, no hubo pruebas, no hubo testigos. La Fiscalía presentó una acusación sustitutiva del Departamento de Justicia. El núcleo del caso describe un esquema de conspiración criminal que abarca más de 20 años, entre 1999 y 2025. Los cargos principales incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, cargos asociados a armas y solicitudes de decomiso de bienes. En el expediente, Cilia Flores figura como coacusada en uno de los tramos centrales de la conspiración. Desde la lógica del tribunal, no se trata de un juicio político, se trata de cargos penales formulados bajo estatutos federales vigentes. Esa distinción es clave para entender cómo se moverá el proceso. Tras el arraignment, el caso entra en una fase que suele ser larga y poco visible. Antes de cualquier juicio, la defensa presentará mociones preliminares para impugnar la jurisdicción, cuestionar la legalidad de la captura y eventualmente alegar inmunidad. También comenzará el descubrimiento probatorio, el intercambio de pruebas entre fiscalía y defensa que en este tipo de casos puede involucrar material sensible o clasificado. Todo esto ocurre antes de que un jurado sea seleccionado. En muchos casos federales complejos, el proceso puede extenderse meses o incluso años sin llegar a un juicio oral. Esta audiencia es relevante porque marca un punto de inflexión, no resuelve el caso, pero lo formaliza. Desde este momento, el conflicto deja de expresarse solo en el plano diplomático o mediático, pasa a un expediente judicial con plazos, jueces, escritos y decisiones revisables. También abre un frente jurídico clave, que puede y que no puede hacer un tribunal estadounidense frente a un acusado capturado fuera de su territorio. Esa discusión no se dará en discursos, se dará en documentos. Este primer día de juicio no define culpabilidades, define el terreno. A partir de ahora, cada movimiento será menos visible, más técnico y más lento, pero también más concreto. Porque cuando una noticia entra a una corte, deja de depender del ciclo informativo diario y empieza a depender de algo más difícil de controlar, el expediente. Y es ahí, en lo que se admite, lo que se excluye y lo que queda escrito, donde se termina jugando el verdadero alcance de este caso.